Kimi Teshiki, Ichu, Israel Cruz Bautista, Jiménez Mugu, Ashoru, Eri Shoru, Comunicación Intercultural, Karatangu Shoru, Universidad Intercultural del Estado de México, DINEME, Fundación Cultural Camino Rojo. Mi nombre es Israel Cruz Bautista, soy licenciado de Comunicación Intercultural y actualmente estamos aquí participando con la Fundación Cultural Camino Rojo y agradeciendo mucho la participación que nos ha dado en este espacio para platicar sobre el maíz como resistencia cultural. Entonces, hablar del maíz como resistencia cultural es un escenario o son planos amplios en el que se puede transmitir. Podemos hablar de dos planos, un plano de, un plano de expresión y un plano de contenido, ¿no? Hablando en este sentido, en el que expresión son las tradiciones, las costumbres, ¿no? Los saberes de las personas. En el plano de contenido, en este misticismo de la virtualidad, ¿no? De los eventos que se van realizando continuamente. Para hablar como resistencia del maíz, vamos a hablar en cuatro etapas que actualmente se han generado dentro del sincretismo religioso, por así mencionarlo, y en el que nos hemos eh, involucrando poco a poco, sin darnos cuenta de que es parte de nosotros, ¿no? Que es nuestra vida, que es nuestra función, que día con día se ha fusionado y que día con día nos hemos entrelazado, ¿no? Es una encrucijada que está dentro de nosotros y que nosotros les damos esa forma, ¿vale? Nosotros ya lo tenemos en nuestro ser, ya está nuestra esencia. Lo que sale de aquí es para darle la forma. Entonces podemos iniciar con este ciclo agrícola, ¿no? Del que hace un momento ya se había platicado, que es un proceso muy amplio, pero que es parte de nosotros, fue aparte de la alimentación que se generó y que abastecía a toda la comunidad, también fue una fuente económica, ¿no? Una fuente antes económica, de trueque, del intercambio de productos, y que posteriormente pues fue a la economía, ¿no? Si había maíz, había alimentación, y si había alimentación, pues había economía, ¿no? Dentro del maíz, hablar del maíz es algo amplio, ¿no? Ya que podemos generar las tortillas, podemos generar el atole, ¿no? Los tamales, las memelas, ¿no? Las quesadillas. Entonces es una infinidad que al fin nos ayuda a nosotros como persona a ser como esencia, ¿no? Entonces, el ciclo agrícola inicia desde este sentido, pues desde el 2 de febrero, ¿no? Con el sincretismo de la Día de la Candelaria, para presentar el maíz, para bendecirla, para cuidarla, ¿no? Ya una vez que se seleccionó, ahora vamos a bendecirla, vamos a llevarla a nuestro altar, ¿no? Vamos a bendecirla, a purificarla, y posteriormente se lleva un trabajo audio dentro de la milpa, ¿no? Juntamente con el trabajo comunitario, con el trabajo con la familia, y que se empieza a generar, a elaborar a principios de marzo, ¿no? Y que posteriormente se va, se va trabajando para cuidar el maíz, ¿no? Que ya se acerca el 3 de mayo, ¿no? La fiesta del secretismo de la Santa Cruz. Posteriormente con el 15 de agosto, perdón, y nos vamos ya para las cosechas, el 2 de noviembre, ¿no? 30 de octubre, primero y 2 de noviembre, ¿no? Pero dentro de esos cuatro espacios, que es en febrero, que es en mayo, que es en agosto y que es en octubre, noviembre, se entrelazan otras festividades, ¿no? Otras creencias, otra cosmogonía, que es parte de los planos de expresión, ¿no? Como lo es las fiestas del Señor San Isidro, ¿no? Que también son parte del 15 de mayo, que es para cuidar también el maíz. Una vez que ya se sembró, pues ahora no solamente la vamos a sembrar, también la vamos a cuidar, ¿no? Porque si no se cuida, se cae y ya no nos da un producto. Y antes del 15 de agosto también se acerca la fiesta de identidad al agua, ¿no? Que es el 22 de junio. Entonces, también ya estamos en los temporales, aún así de riego se necesita un poco más de agua. Entonces, llegan estas festividades que apoyan a estas cuatro etapas, a estos cuatro ciclos, a estos cuatro momentos que son fundamentales para que nuestro maíz sea fundamental en su crecimiento y que sea un producto
que nos ayude a lo largo de un año también. Y después se acerca, antes del 2 de noviembre, se acerca las del 28 de septiembre, ¿no? Que anteriormente ya se ha platicado, que es justamente para ayudar, ¿no? Para cuidar el maíz y que sea preparado también para la festividad de la cosecha, para la festividad de la cosecha. Entonces, es un proceso totalmente amplio que nos ha ayudado a nosotros como personas de las comunidades, personas indígenas, a valorar nuestra cultura, a ser parte de este proceso como resistencia cultural, no tanto como a no querer a trabajar o del trabajar día con día, ¿no? Sino a decir de que nuestro maíz criollo también es un fundamento primordial, no solamente para nosotros, sino también para las diferentes comunidades, aprovechando este espacio que crítico, ¿no? En la que nos encontramos, pues muchos espacios capitalinos se han acercado a las comunidades. Muchos espacios capitalinos se han acercado a las comunidades a justamente a alimentarse, ¿no? Aunque haya economía, pero si no se existe la alimentación, pues tampoco de nada sirve. Entonces, no solamente el, no solamente el maíz nos ha ayudado también a favorecer la alimentación, sino también nos ha ayudado a contraer un entrelazamiento entre las personas. Entonces, si yo tengo un poco de maíz, ahorita te lo cambio, ¿no? Porque no tengo dinero, te lo empiezo a cambiar. Y si nos damos cuenta, volvemos al mismo trueque que antes teníamos. Entonces, es un proceso que hasta cierto punto nos ha favorecido, porque entonces empezamos a valorar, ¿no? Entonces ya no es una resistencia, ya nos estamos resistiendo a perder nuestras costumbres, sino también estamos valorando o revalorando nuestras costumbres, nuestro trabajo y nuestra alimentación. Ese alimento que es una parte fundamental. Puedo contarles, ¿no? Así como un pequeño paréntesis, aquí en las comunidades Mazahua, sobre todo en la comunidad de San Agustín Mixtepec, que es donde pertenezco, como que los alimentos típicos o del que me pueden enorgullecer como persona Mazahua, pues es el atole agrio y el tamal agrio, ¿no? Que también es un proceso lleno de cosmogonía, lleno de cosmovisión, lleno de tradición oral y también de un espacio ritual, de un espacio mítico, de un espacio místico en el que se tiene que elaborar. Entonces, no solamente es el ciclo agrícola, ¿no? Sino no solamente es el proceso del sembrar, del cuidar el maíz, del crecer el maíz y del cosechar, sino también ahora en la elaboración de los productos. Entonces podemos hablar del tamal agrio y del atole agrio, ¿no? Entonces es un proceso, se selecciona y bueno, podemos decir que solamente se puede realizar con el con el maíz negro, que nosotros lo conocemos como el botro, ¿no? Se puede elaborar estos platillos que son típicos como que de este lugar y que son únicos, ¿no? Tienen un sabor único y que nos identifican como aguas. Muchos familiares que han migrado a otros espacios y han regresado acá y se enorgullecen, ¿no? Les hace falta ese espacio, ese momento y sobre todo ese sabor que nos identifica como pueblo, como unión, como familia y también como lo que somos, ¿no? Como este pueblo que nos identifica. Entonces, el tamal agrio podemos hablar de este proceso mítico también, de este proceso, de este proceso simbólico, de que tiene una cuenta, se selecciona el maíz negro y se va a moler, ¿no? Y se deja 3 o 4 días sobre el sol, que torne en un color morado, lila, más o menos, y si a muchas personas le agregan un poquito de limón, en otras la empiezan a colar, ¿no? Lleva un proceso, porque también si no se deja, como le dijera, como atornar a ese color, que muchas personas lo dicen acá, como echarse a perder, no tiene el sabor único, ¿no? Si ese no se orea como tal, no tiene ese sabor único. Entonces cambia el sabor. Entonces sí es como que muy preciso y es muy preciso en la cuenta del tiempo y del momento, del espacio, revisar que el nixtamal o que la masa esté en ese proceso para que se pueda realizar la elaboración, ¿no? Posteriormente se empieza a amasar, pero también hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que se le va generando, que se va generando, ¿no? Y se empieza a colar hasta que se disuelva totalmente. Pero no es un líquido como tal, sino también tiene que tener un espeso, un grosor,
una textura en el que es el que le va a dar sabor, ¿no? En el que no nos dañe el paladar, en el que no nos dañe el gusto, sino que también nos ayude a disfrutarlo. Vaya. Y entonces tiene un proceso de cocción también dentro del fuego, ¿no? Entonces me contaba mi mamá, me contaba mi abuelita, los abuelos que antes de ingresar ya la cazuela al fuego se tenían que juntar cuatro chilacas, ¿no? Los chiles secos, que usualmente se conoce como chilaca, para limpiar el fogón o el espacio donde se va a encender el fuego. Por este espacio de la cosmogonía, del saber indígena, de que si llega un mal aire, él no se cuece, no tiene el sabor, no tiene la textura, y pues puede dañar el producto, ¿no? En este caso sería el atole. Entonces, lo que hacen ellos es utilizar la chilaca, hacer una limpia, ¿no? Tornar en círculos, y al final, lo primero que tiene que quemar en la leña va a ser la chilaca, ¿no? Justamente porque el olor, el sabor de esto es la que ahuyenta estos espacios o estas energías eh, que se están generando en este espacio ritual, por así decirlo, y que nos dejen realizar el producto, ¿no? Que el producto tenga o que se obtenga como se tiene pensado, ¿vale? Entonces, ese es en cuanto al atole. En cuanto al tamal, es un proceso un poquito más amplio, ¿no? Porque también las personas que lo tienen que hacer son pues precisamente las mujeres. Las mujeres tienen que tener también esa cantidad única. Es el mismo proceso en cuanto al atole, en cuanto a la masa, ¿no? Se deja los 4 o 5 días a que se eche a perder, por así decirlo, a que torne de un color lila, para que se amase. Una vez que se amasa, se le empieza a agregar, ahorita ya se le agrega un poco de aceite, pero anteriormente se le agregaba mantequilla, o la manteca, perdón, la manteca, ¿no? Del cerdo, que es la que actualmente se utilizaba, y la agregaban y la empezaban a amasar. Y tenía un torno, porque muchas personas decían es que ya tiene la textura, pero las personas que tenían la masa en la mano se daban cuenta de que todavía le faltaba y tenían que seguir amasando, ¿no? Y entonces tenían que tener la cantidad exacta también, tenían que tener la cantidad exacta en la mano para poder agregar el contenido dentro de unas hojas de maíz ya secas, de la mazorca, y se va agregando poco a poco. Pero también viene otro proceso, porque cuando se agrega ya en un recipiente para la cocción, también tiene un orden. Se va agregando de forma circular, ¿no? Se va agregando de igual de izquierda a derecha, no se avientan como tal, se le tienen que ir agregando, porque el vapor tiene que llegar a todos estos puntos. Entonces, si van todos amontonados, los del medio no se cocen, ¿no? O los de arriba no se cocen. Entonces, y los de abajo pues, se pasan de tiempo y se queman, por así decirlo. Entonces, van ordenados de una forma de que el vapor llegue desde inicio a final, y que entonces cuando los de arriba ya tengan el mismo sabor, y que ya tengan la textura de que ya tienen una cocción exacta, los de abajo igual, tanto los de abajo como los de arriba tengan lo mismo, ¿no? Entonces, este proceso es un poco simbólico, ¿no? Lleno de un espacio que nos ayuda a identificarnos a nosotros, porque no solamente hablamos del ciclo agrícola, no solamente hablamos del proceso de la alimentación, sino también vamos a hablar de este proceso de la elaboración, ¿vale? Entonces, de esta ayuda que nos está identificando a nosotros como personas, que también no solamente agarramos el maíz, ¿no? Sino que también la estamos cuidando, que también lo trabajamos, pero que también nos da algo, ¿no? Nosotros le ayudamos a trabajar, le ayudamos a que se siga fortaleciendo, y él nos sigue alimentando poco a poco. Entonces es un proceso único que nos ayuda mucho a nosotros como tal, porque es la base fundamental de todo lo que nos está ayudando. Entonces, como nos lo platicaban nuestras compañeras, es un proceso que involucra a todas las personas, ¿no? Este es un pequeño paréntesis en cuanto a la elaboración de la alimentación, pero viene otro espacio ritual, que es en cuanto a las cosechas. En cuanto a las cosechas, también antes de que las personas ingresen antes de que las personas ingresen a la milpa, tienen que hacer un pequeño espacio de agradecimiento, de permiso. Anteriormente se platicaba, ¿no? De que uno de los animales
que normalmente es muy usual ver y que muchas personas hablan que es protectora, ¿no? De las milpas, pues, que son las serpientes, ¿no? Entonces, las personas de aquí de la comunidad, pues decían, pues vamos a hablar ahorita, vamos a pedir permiso de que nos dejen trabajar, ¿no? De que no se nos atraviesen, de que no nos espanten a nosotros y de que nosotros no tomemos esa acción de a lo mejor lastimarlos. Entonces, hacían un pequeño rezo antes de entrar a la milpa para que los animales, especialmente a la serpiente, quien está o quien cuida, quien protege el maíz, pues nos dé permiso también de trabajar, ¿no? Y entonces se empieza a cosechar, pero también viene otro espacio cuando cuando el maíz ya está en la casa, hay un proceso de elaboración para el guardado de este maíz y que nos ayude a, a, a guardar todo el año, que es la elaboración del cincolote, ¿no? De cómo se va entrelazando el cincolote. Entonces se va preparando, se selecciona el cincolote, pero cuando el cincolote ya está de esta forma cuadrada, como usualmente acá lo tenemos, hay otras formas también, pero la que usualmente tenemos nosotros es el cuadrado, las personas le sahuman el cincolote, ¿no? Le piden permiso también al espacio al que están utilizando, le agregan flores, les agregan flores a los cincolotes y seleccionan cuatro mazorcas de las más grandes, que es las que colocan en el centro, para que cuiden y protejan también el maíz. Y que ese maíz sea abundante para el año que venga, ¿no? Anteriormente ya se había hablado de que en ciertos tiempos el clima es cambiante. Y entonces no sabemos en qué momento nos podría faltar el alimento. Entonces las personas ya tenían esa idea, tenían esa convicción de que tenían que estar agradecidos con ese pequeño espacio que se les daba, ¿no? Y es una tradición, es un plano de expresión que se ha generado, ¿no? Es un mito, no en cuanto a transmisión de información, ¿no? Sino en cuanto a transmisión de una memoria cultural que se ha estado preservando y que hasta la fecha lo siguen realizando, ¿no? Otra de los espacios que generalmente se utilizaban para el guardado del maíz eran los famosos tlapancos, que lo tenían las casas que eran usualmente de adobe, ¿no? De adobe, entonces ponían ese conito, y hoy es muy usual de que todos los niños de que todos los niños de la escuela elaboren un dibujo de una casa con un tlapanco, ¿no? Porque ya es una memoria cultural que ya viene dentro de nosotros y que lo tenemos en nosotros. Es un espacio místico y que nosotros ya nada más le estamos dando forma, ¿no? Es una forma, esa forma se le da en el ritual, ¿no? Entonces, los tlapancos eran muy usuales, ¿no? Como un tipo conito, donde se iban colocando, ahí se iba guardando el maíz para protegerlo justamente de los animalitos, para protegerlo del clima cambiante, ¿no? Que se va generando. Entonces es un proceso muy amplio hablar del maíz como resistencia cultural, porque el maíz es la fuente de todo. Platicábamos de que se utiliza en todo momento. Antes de que se utilice el maíz como alimento, se utiliza la caña para degustarlo. Vaya, el tallo del maíz como tal, ya de la planta, se utiliza también como caña, ¿no? Para degustarla. Pero anteriormente también platicaban mis abuelos de que las espigas, cuando los climas eran, este no es el primer tiempo que nos ha afectado en cuanto a alimentación, ¿no? En cuanto a economía, sino han habido tiempos anteriormente que han afectado a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Entonces ellos buscaban la manera, y una de las maneras que en los que ellos se alimentaban cuando llegaban estos tiempos y no podían alimentar, o que ya el maíz ya se les había terminado, era alimentarse con las espigas. Las primeras espigas que salían del maíz, ellos iban, las quitaban y le daban un sabor único. Tanto que las personas lo empezaron a utilizar como leche para los niños, ¿no? Estaba, estaba, estaba rica, y aparte de que estaba rica, era una fuente de nutrientes para ellos. Entonces, se acerca ahora, antes de que madure el maíz como tal, el elote, pues vienen para cocerlos, ¿no? Ya sea en esquites, como acá se conoce, o el maíz hervido o asado. Posteriormente, ya una vez que está maduro, en épocas de octubre, noviembre, ahora ya viene el maíz en mazorca, ¿no? Se cosecha,
Pero una vez que se terminó la cosecha, no termina el trabajo, ¿no? Viene ahora la corta de zacate. Viene la corta del zacate, que también las personas lo utilizan para los animales, ¿no? Y las personas lo utilizan para los animales o lo utilizan para quemar. Otro aspecto como que muy relevante de acá es de que hasta la raíz de esa misma, de la misma mata es utilizado para quemar, ¿no? Acá usualmente se le conoce como cahuite, ¿no? Entonces es muy usual ver que en épocas de noviembre, diciembre, cuando ya se terminó de cosechar y se terminó de cortar la mata, ver a los niños ir a cortar ese cahuite para que las personas realicen sus actividades. Y justo aquí viene otro espacio ritual, otra cosmogonía, que es muy importante, el famoso combate que se utilizaba, que bueno, que era el fin del trabajo agrícola, ¿no? Una vez que ya se sembró, que ya se cuidó el maíz y que ya se cosechó, ahora viene y que ya se arcinó, ¿no? Porque también viene el proceso de cortar el zacate, sí, el zacate, entonces viene el famoso combate, ¿no? Donde ya se terminó de arcinar y entonces ahora sí las personas, viene aquí el trabajo comunitario y el trabajo con la familia, porque entonces todas las familias que estuvieron involucradas para este ciclo agrícola son invitadas y entonces empiezan a hacer la limpia, ¿no? Con un pequeño saumerio, con inciensos, incluso ya con el sincretismo empiezan los cohetes, ¿no? Y empiezan a dar gracias y empiezan a dar de comer, a dar el famoso sendesho, del que ahorita vamos a hablar en un ratito, que es una bebida típica también de aquí de la comunidad o de las comunidades indígenas y que también está hecho a base del fermento de maíz, ¿no? Entonces, este, este combate es fundamental para lo que para el ciclo agrícola, ¿no? Ya es el fin de este ciclo agrícola y entonces estamos agradeciendo por todo lo que nos dio. Entonces estamos agradeciendo por otro nuevo ciclo que va a comenzar. No en ese momento, pero sí con todo el maíz que ya hemos recogido, ¿no? Entonces, es un espacio, les comentaba al inicio, es un escenario mítico, místico, cosmogónico, dividido en dos partes, ¿no? De expresión entre los saberes, entre las experiencias, entre las vivencias, entre los modos de vida, y otro del espacio ritual, en cómo le damos forma a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, podemos hablar ahorita del Sendesho, que es una bebida típica que se daba también en los diferentes espacios rituales que realizan las comunidades mazahuas, que es un fermento justamente de maíz, ¿no? Y que también tiene una cuenta. Y entonces cuando hablamos de cuentas, podemos hablar que es una cuenta en espacios y tiempos, ¿no? En cuentas matemáticas. Entonces se seleccionaba el maíz. Si anteriormente habíamos hablado del atole y el tamal agrio que se realizaba con el maíz negro, ahorita el sendecho es usualmente que se realice con el maíz blanco, ¿no? Se podía realizar. Y entonces es un fermento de maíz. Las personas seleccionan el maíz, las personas dejan igual un espacio de tiempo entre 12 días, 13 días, al maíz, ¿no? La cubren con hojas de árboles, le hacen una famosa camita, ¿no? Como aquí usualmente se le dice, y entonces se deja que fermente. Una vez que fermente y que el maíz ya tenga una matita de 2 a 3 centímetros, se deja secar un día y al día siguiente se empieza a moler, ¿no? Se empieza a moler con metate y se empieza a sacar ese pequeño espacio. Se empieza a sacar ese líquido que es la que ayuda a que tenga un sabor único, ¿no? Un sabor específico también para el sandwich. Ya una vez que se tenga todo el líquido que ya se volvió metate, que ya se mezcló con un poquito de agua, muchas personas le agregaban el piloncillo, ¿no? Le agregaban frutas en su defecto y se volvía a dejar otro día más y hasta el tercer día, cuarto día ya se podía compartir en las festividades, ¿no? O en el ritual. Entonces, podemos hablar de un sinnúmero de alimentos, de un sinnúmero de expresiones cosmogónicas de tradición oral que los abuelos han ido heredando o han dejado como herencia a sus nietos y también como otros espacios rituales del que se ha estado manejando, ¿no? Entonces, es una forma de hablar del maíz como resistencia cultural. Un tanto a que nos negamos a dejar nuestro maíz criollo, a que nos dejamos a que otras empresas transnacionales lleguen hacia nosotros y que nos ofrezcan un maíz con mayor productividad, ¿no?
pero con menos simbolismo. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el proceso transnacional que se pierde el simbolismo, ¿no? Que ahorita se desplaza de toda esta expresión mítico-ritual a un espacio económico. Entonces, esta resistencia que ha llegado hacia nosotros y que nos ha ayudado a mantenernos tanto en alimento como en economía, se sigue generando día con día, ¿no? Y que también es un proceso único, sobre todo en este momento, porque muchas personas han retornado a su lugar de origen, ¿no? Se han dado cuenta que la milpa es un espacio fundamental para la conservación de nuestra cultura, de nuestro alimento. Es la base fundamental de nuestra alimentación. Entonces, es un espacio único, aprovechando este espacio crítico en el que estamos, en el que volvamos a revalorar nuestros lugares de orígenes, nuestra alimentación, ¿no? Entonces hemos cambiado a los tamales, hemos cambiado a las tortillas, hemos cambiado al atole, hemos cambiado a todos estos pequeños alimentos que llevan un sinnúmero de procesos, que llevan un sinnúmero de creencias, que llevan un sinnúmero de cosmogonía por una alimentación un poco rápida, un poco mal equilibrada. Entonces, es un momento de reflexión, es un momento de espacio en el que nosotros podamos ir hacia adentro, ¿no? De ver esta sabiduría que ya tenemos desde innatamente, que ya lo tenemos de forma innata y que solamente hay que darle forma. Hay que darle forma en el cincolote, hay que darle forma en la milpa, hay que darle forma en el trabajo comunitario, hay que darle forma en el trabajo familiar, hay que darle forma en nuestra casa, ¿no? En el cuidado. Ya se había escuchado que también el maíz necesita un cuidado, no solamente es la cosmogonía agrícola, el ciclo agrícola, sino también el cuidado ahora del maíz, ¿no? Anteriormente mis abuelos comentaban que si el maíz no se cuidaba, que si el maíz se tiraba, el maíz llora de noche, ¿no? El maíz llora de noche y, y para el siguiente año, cuando nosotros seleccionamos nuestras semillas, pues ya no tienen esa fuerza, ya no tienen esa fortaleza, porque nosotros se las hemos quitado, ¿no? Tirándolas en el piso, tirándolas pisándolas, ¿no? Dándole al maíz, el maíz a los animales en cantidades este, extremas que tampoco ya no se los comen y que también ellos lo pisan. Entonces, el maíz siente, ¿no? El maíz siente. Recuerdo ahorita, mi abuelo me comentaba que el maíz blanco, o que, bueno, en los cuatro colores del maíz, que nosotros conocemos aquí, porque sabemos que hay infinidad de colores en toda Mesoamérica, pero mi abuelo comentaba de que justamente en el corazón del maíz, en la parte media, brota un punto blanco, ¿no? Que ese punto blanco es la carne de Dios, ¿no? Pero si nos vamos a estos espacios míticos, místicos, a estos espacios de saberes, pues sabemos que es la energía, ¿no? Que también puede ser nuestros mismos corazones, que puede ser nuestro mismo trabajo. Entonces, que ahí mismo está nuestro sudor, ¿no? Entonces, yo ya lo trabajé un año, entonces, ya la trabajé en una etapa, en un ciclo, no, ahí está mi trabajo, ahí está mi vida de un año. Entonces, también es una forma de cuidarla, ¿no? Entonces, de saber que es parte mío. Y si volvemos a platicar dentro de ese mismo, del maíz, podemos ver de que es parte de nosotros, ¿no? De que es nuestra vida, de que no solamente, de que lo podemos desplazar no solamente como un símbolo o algo simbólico como para nuestra alimentación y como para la economía, ¿no? Sino también es parte de nuestra vida, ¿no? Es una forma de comunicación también entre lo que era la milpa y las personas de la comunidad. Recuerdo que mi abuelo decía, ¿no? Antes de cuando iba a trabajar la milpa, justo a las 12 del día, él se quitaba el sombrero y se agachaba y le daba gracias a la tierra, sin importar en dónde se encontraba, ¿no? Porque el saber ya está ahí, ¿no? Del que seguimos siendo parte de. Entonces, esa comunicación ya no es solamente un saber, una expresión, sino también ya es una conexión, ¿vale? ¿No? Una conexión entre la milpa y yo como persona, como trabajador, ¿no? Entre la semilla y yo como trabajador, ¿no? Entre el alimento, entre la economía y entre todos estos espacios míticos, rituales que nos están ayudando a nosotros como tal. Entonces, sí es un espacio único
es un espacio mítico, es un espacio de ritual en el que se puede hablar del maíz como resistencia cultural, también en cuanto a los procesos, a las estrategias que las mismas personas como comunidad han observado de la naturaleza, ¿no? Porque también es otro punto muy importante, que las personas empiecen a buscar estrategias de cómo vamos a trabajar la milpa, ¿no? Ya anteriormente se había platicado del temporal y de la de riego, pero ¿qué pasa cuando el clima tarda en llegar al suelo, ¿no? Cuando el agua tarda en llegar al suelo. Entonces, las mismas personas empiezan a buscar estrategias, y esas estrategias son las que nos dan, son las que dan vida al ciclo agrícola, ¿no? Porque es el fundamento de que no se pierda, ¿no? Ahí está la memoria cultural de los mazaguas, del trabajo agrícola, del maíz, ¿no? Del de que no resistimos a dejar de trabajar. Entonces, si la lluvia no llegó en junio, pues tenemos que buscar otros métodos en el que nosotros podemos, pero que no se eche a perder nuestra cosecha, ¿no? Y entonces, dentro de de estas estrategias empiezan a nacer más, más espacios rituales, ¿no? Como son las danzas, como son los cantos, como son el mismo, como son la misma, los aromas, ¿no? Entonces podemos identificar, ciertas divinidades, ciertas energías del que también ya se habían hablado dentro de este proceso, que usualmente ya se puede decir, o ya algunos compañeros lo habían comentado, como mecánico, pero si nos damos cuenta, también día con día vamos buscando estrategias para generar un nuevo cultivo, ¿no? Un nuevo ciclo para nuestra agricultura. Entonces también para eso pues viene la observación. Tenemos que observar los tiempos, tenemos que observar los espacios. Entonces usualmente se sembraba en primeros de marzo, la mayoría de las personas ya lo empezaban a sembrar. Y ahorita, si nos acercamos a las comunidades, las personas no están sembrando en los primeros de marzo, están sembrando hasta el mes siguiente, ¿no? En abril, porque nos estamos moldeando también o nos estamos conectando también con el tiempo. Y vuelvo aquí con la reconexión del tiempo y del espacio con el ser humano, con las mismas personas. Entonces aquí seguimos resistiendo con el trabajo agrícola, con el maíz, nuestra forma de vida, nuestras formas de vivir, nuestras formas de alimentarnos y nuestras formas de ser dentro de la cultura mazahua. Ah, agradecemos mucho el espacio que nos han invitado aquí a la Fundación Cultural Camino Rojo, Alfaro Azcapotzalco, de más de 500 años de resistencia. Entonces, agradeciendo a Edwin, a Berito, al abuelo Tenoch. Entonces, que estamos aquí usualmente tratando de dar esta pequeña espacio de reflexión. Pues muchísimas gracias por habernos compartido este espacio al Faro Azcapotzalco, a la Conformidad Olincan y la participación en este encuentro virtual Anáhuac Unida, más de 500 años de resistencia. Muchísimas gracias a nombre de la Fundación y de todos nuestros compañeros y de San Felipe y de quienes todavía resistimos alimentándonos y sembrando nuestras milpas, pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho su atención, el que hayan estado al pendiente de estas transmisiones en esta página de la Fundación desde el día de ayer y hoy. Y bueno, pues les enviamos un fuerte abrazo y esperemos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su atención. No. Bye.